Los científicos discuten ávidamente si existe vida en otros planetas, en otras galaxias. Para unos, es prácticamente imposible que se repita un suceso tan azaroso como el surgimiento de la vida. Nuestro planeta sería el único lugar habitado del universo. Para otros, la presencia en todo el universo de carbono, oxígeno e hidrógeno asegura que pueden existir muchos mundos habitados muy diferentes entre sí. La realidad es que hoy por hoy solo tenemos la certeza de que la vida ha florecido en nuestro planeta, la Tierra, desde hace millones de años. También tenemos la seguridad de que los bosques son el ambiente natural terrestre que acapara más riqueza y diversidad de todo el planeta. Hasta hace muy poco tiempo, apenas unos cientos de años, bosques y selvas cubrían más de la mitad de la superficie del planeta. En los últimos siglos han sido arrasados más del 60% de todos ellos. Y siguen disminuyendo. Los bosques y selvas que tapizan la superficie terrestre son un ejemplo de cómo la naturaleza es capaz de aprovechar los distintos ambientes y de adaptarse de forma casi milagrosa a lugares gélidos, calurosos, desérticos o salinos. Los bosques y las selvas, con toda su corte de árboles, plantas y animales, han sido hasta hace no mucho tiempo el lugar perfecto para el desarrollo, la diversificación y el florecimiento de la vida. Pero el hecho es que cada día que pasa, cada hora, cada minuto, contamos con menos bosques sobre la faz del planeta. Es un tema que merece una reflexión profunda porque sus consecuencias son preocupantes. Junto a los seres humanos, las hormigas cortadoras de hojas de las selvas americanas forman algunas de las sociedades animales más complejas en el planeta Tierra. También conocidas como sonpopas, son capaces de desbrozar árboles enteros y transportarlos a sus hormigueros. Su trabajo persistente y casi obsesivo podría compararse a muchas de las acciones del ser humano cuando explota los bosques.
Sin embargo, las hormigas de cualquier parte del mundo no tienen el mayor interés en aniquilar bosques ni selvas. Las hormigas verdes australianas incluso utilizan sus hojas para construir sus hormigueros. Pero nunca pondrán en peligro a sus árboles. Al contrario, eliminan toneladas de insectos nocivos para el bosque. La realidad es que poco a poco el mundo pierde sus selvas. Las sociedades humanas más avanzadas han crecido sin ser conscientes de la cantidad ingente de recursos que consumen. Los árboles caen uno tras otro para abastecer a la sociedad de su abrumadora demanda de terreno, madera o papel, que son devorados de manera instantánea. Solo hace falta un poco de imaginación para hacernos una somera idea del problema. Cada año despojamos a la Tierra de 9,5 millones de hectáreas de bosques y selvas. Es el equivalente a la superficie total de Portugal. Entonces, reflexionemos. 9,5 millones de hectáreas son cifras muy grandes, pero solo cifras. ¿Qué perdemos con la deforestación de selvas y bosques, por muy lejanos que nos parezcan? Para empezar, esa pérdida de biodiversidad también incluye a muchos compañeros de viaje, como los primates. Los grandes simios antropomorfos, los monos y los lemures, viven bajo una amenaza sin precedentes. La destrucción de los bosques tropicales ha provocado que casi el 60% de todas las especies de primates estén en peligro de extinción. Los lemures de Madagascar viven confinados en reservas cada vez más pequeñas, donde cada vez son más vulnerables a cualquier avatar climático, a los incendios o las enfermedades. Mientras, los chimpancés de las llanuras tropicales de África son diezmados por los cazadores y expulsados de los confines de la selva por los madereros y los agricultores. Estamos abocando a la muerte a nuestros parientes más próximos. Y al mismo tiempo, desestabilizamos y alteramos las selvas. La desaparición de los primates supone la alteración de los ecosistemas donde viven, ya que son vitales para la propagación de las semillas de cientos de especies de árboles y plantas de los que dependen otros muchos seres.
La alteración provocada por las sociedades humanas llega a los confines de las selvas y contamina los lugares más inesperados. Nosotros, los humanos, somos capaces de extender nuestros desechos a los rincones más lejanos del planeta. Eso da mucho que pensar. El pergolero satinado vive en los bosques y selvas australianos. Es una de las aves con un comportamiento más interesante, ya que edifica construcciones muy complejas para atraer a las hembras. Además de construir hermosos edificios, los adorna con objetos de colores que coloca en primorosos montones. En algunos lugares, los caracoles y las flores han sido sustituidos por las basuras que los humanos arrojamos. Tapones, mecheros, cristales. Todavía no sabemos si esos objetos les ayudan a tener más éxito con las hembras. Pero muchos son un peligro real para otros animales, en especial jóvenes, que los ingieren provocándoles una muerte lenta y dolorosa. No cabe duda que las grandes sociedades de consumo son las que ejercen una mayor presión sobre los bosques y selvas de todo el planeta. Las termitas también edifican sociedades muy organizadas, habitadas por millones de individuos que precisan de su entorno para sobrevivir. Ahora sabemos que la explotación masiva de los recursos naturales es uno de los grandes factores con los que aniquilamos la biodiversidad de las selvas. Por lejanas que nos parezcan las junglas y los grandes bosques, todos tenemos que ver con su arrasamiento. La gran responsabilidad del comercio global en la pérdida masiva de especies en todo el planeta está conectada directamente con nuestra cesta de la compra. Los expertos han localizado y vinculado casi 7.000 especies amenazadas con la cadena de consumo de la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón. No es necesario ser muy listo para concluir que los países más consumidores son el sumidero donde acaban los tesoros naturales del planeta. Los ejemplos son sencillos de comprender. No hace falta alejarse mucho de Norteamérica para adentrarse en las selvas centroamericanas. Ese es el mismo camino que sigue el café, pero en sentido inverso. El café que cualquier persona se toma en Estados Unidos está conectado con la deforestación de Centroamérica y pone en peligro al mono araña, el más amenazado del planeta.
Estos monos necesitan grandes porciones de selva para sobrevivir, ya que se alimentan de los frutos de temporada que están dispersos por amplias regiones. La progresiva tala de sus selvas los está llevando al borde de la extinción. El aceite de palma que utiliza la bollería industrial o los cosméticos a gran escala está arrinconando a otro gran primate. Un familiar muy cercano del hombre que habita las junglas de Borneo. El orangután. Las plantaciones que arrasan con la selva eliminan directamente a los orangutanes o los expulsan de sus territorios. En los últimos 60 años, su población ha disminuido un 60% y se espera que desaparezca más del 80% en el año 2025. A medida que los orangutanes son cazados y expulsados de sus selvas, la situación es más crítica, ya que es una especie con una tasa de reproducción muy baja, como los humanos. Las hembras crean unos lazos afectivos muy intensos con sus crías y solo tienen 3 o 4 bebés a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en las propias selvas, esta vez en el Amazonas, encontramos ejemplos que nos pueden hacer reflexionar sobre cómo explotar de forma sostenible los ecosistemas forestales. Los biólogos han comprobado cómo el pequeño oso hormiguero, conocido como tamandúa, sabe muy bien cómo gestionar sus recursos. A pesar de contar con unas garras temibles que pueden destruir sin problemas los termiteros y hormigueros de los que se alimenta, es capaz de reprimir sus instintos y autolimitarse. El tamandúa nunca destruye un termitero por completo. Se conforma con una pequeña ración de termes u hormigas y va recorriendo su territorio y visitando los termiteros de uno en uno sin destruirlos. De manera que todos pueden recomponerse del ataque y seguir viviendo. Es una manera ejemplar de explotar el entorno de forma sostenible. ¿Es posible que los seres humanos seamos capaces de autolimitarnos como el tamandúa? ¿Es posible que aprendamos a conservar y mantener la riqueza y la biodiversidad de nuestro propio planeta?
un bejuco de la selva australiana, posee un remedio contra la leucemia. Los rizomas del Dioscorea composita proveen hormonas sexuales para fabricar la píldora anticonceptiva. Además, más del 70% de las especies de plantas con propiedades anticancerígenas provienen de este entorno. Y todavía quedan decenas de miles de especies por investigar. A pesar de los increíbles tesoros que aún están por descubrir, todo puede desvanecerse como el humo. Como el humo que calcina las selvas y los bosques. En 2015, Indonesia fue escenario de uno de los incendios más catastróficos de los últimos años. Las llamas calcinaron durante semanas más de 2,5 millones de hectáreas de selva. La hecatombe fue provocada por los agricultores de aceite de palma. Ese incendio quemó vivos a millones de animales y probablemente desaparecieron especies que ni siquiera conocíamos. Muchos osos malayos que habitan esas selvas murieron y otros perdieron sus territorios vitales. Esta especie de úrsido es la única que vive en la selva y resulta vital para la propagación de muchas plantas. Su población se ha reducido más del 30% en los últimos años. Pero el problema de los incendios tiene vertientes insospechadas. En 2015 se detectaron más de 130.000 incendios que generaron 2.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, más de los que en Alemania o Japón se producen en un año. Los bosques y selvas del planeta están al final y al principio de los problemas ambientales más graves que se ciernen sobre la humanidad. Desde el calentamiento global a la pérdida de biodiversidad. Todo está conectado. Su futuro es el nuestro. Por primera vez en la historia de la humanidad, somos capaces de transformar completamente nuestro planeta. Sus ecosistemas, sus selvas y sus bosques, sin tener muy claro cuáles serán las consecuencias, pero sí sus pérdidas. Es el momento de una reflexión intensa y eficaz. Acciones sencillas y personales ayudan de forma directa a preservar las selvas y bosques del planeta. La producción y consumo responsables, el reciclado de papel y madera, el uso de nuevas energías o la protección del territorio son compromisos que ya no pueden esperar. Es la hora de la acción.